Hola compañeros, aquí en este vídeo explicaré cómo con el conocimiento que hay podemos librar la humanidad de la esclavitud, del genocidio y del ecocidio. Lo sabemos, pero para poder transmitirlo a más gente necesitamos sistematizarlo. Yo creo eso. Y me salió aquí sistematizarlo de la siguiente manera. Aquí hay tres columnas. Entonces, para librar la humanidad de la esclavitud, ¿qué tenemos que hacer para que esto ocurra? Pues saltar o salir del fraude del conocimiento. Entonces, esto causaría un efecto positivo, librar la humanidad de la esclavitud, porque estamos secuestrados por el fraude en el conocimiento, en todas las ramas, que luego lo veremos más en detalle. Pues eh, paradójicamente se puede ver que mucha gente no sabe ni lo que es la libertad. Entonces, al no saber qué es la libertad, no saben tampoco qué es la esclavitud. Explico aquí mi visión. ¿Qué es la esclavitud? Pues, por ejemplo, no tener control sobre ti y poder tomar decisiones. Por ejemplo, estar esclavizado por el trabajo y obligaciones ajenas, y igualmente no poder dedicarte plenamente al desarrollo propio y ajeno. Por ejemplo, ¿no? Una de las formulaciones. Entonces, con esto, claro, lo he dicho todo, nos libramos de la esclavitud, es decir, acabamos con el genocidio, ecocidio y eliminamos todos los peligros tan llamados antropológicos, aunque no son antropológicos, porque son causados no por el hombre de mayúscula, sino son causados por el infrahumano, según la psicología de la liberación rusa, que luego vamos a ver. Es decir, contribuir esto al hombre es una de las mayores trampas que hay en el mundo, la mayor trampa que hay en el mundo. Esto no es antropología. Sistematizamos un poco más. ¿Qué hacemos en concreto para saltar o salir del fraude del conocimiento? Pues es una tarea completa. Se puede y creo que se debe utilizar el entendimiento de un sistema operativo. Entonces, ¿qué hacemos? Reinstalamos el sistema operativo de la sociedad. ¿Y cuál es el sistema operativo de la civilización occidental? Por mucho que duela a alguien, es un sistema fraudulento, corrupto, mentiroso, nazi. Aquí tenemos el ejemplo de Hitler y el pueblo elegido del Antiguo Testamento, bien conocido. Pues así es el sistema operativo de la civilización occidental, un sistema oscuro. ¿Cómo lo cambiamos? Lo cambiamos por otro sistema operativo de la máxima verdad posible, luz y conciencia. ¿Y cómo pienso yo sería mejor hacer esto? Pues todas personas podrán aportar su sabiduría, su gran sabiduría que tienen para hacerlo mejor. Entonces, ¿cómo yo en concreto pensaría hacerlo? Pues necesitamos reformas del conocimiento. ¿Y cómo podemos hacer esas reformas del conocimiento? A revalorizar según su valor real y no ficticio, ¿no? Porque tenemos gente trabajando en las universidades, enseñando tonterías, conocimientos que no sirven para nada, que según Sócrates es una basura y cobran mucho dinero por eso. Pues revalorizamos esos conocimientos y cosas malas, cosas inútiles las dejamos de dar.
Entonces es lo mismo cuando le revalorizamos. Es, bueno, ¿cómo lo podemos hacer aquí? Miren, aquí se podría, en vez de igual, se podría poner ahora una flecha para arriba, por lo contrario, o cambiarlo de lugar, lo de abajo poner arriba. Es decir, debemos juzgar moralmente sin destruir las pruebas del delito, que son también fuentes o portadores del conocimiento fraudulento. Entonces, juzgar moralmente demarcándolo con un sello del repudio. Así, una idea que he tenido. Claro, una Biblia, en vez de arrancarle las páginas con las cosas malvadas que tiene, por mucho que duela a los zombies pseudo cristianos, a los cristianos falsos, que no se han leído ni la Biblia, sino son cristianos simplemente, no saben nada, son unos ignorantes simplemente. Pues hay que demarcarlo, las cosas estas del pueblo elegido, pueblo elevado, ¿no? Pues demarcándolo con un sello del repudio. Los ánimos para, para la conocida religión de practicar la usura, esos ánimos, hay que también sellarlo con, bueno, demarcarlo con un sello del repudio. Pues este es el sistema que me ha ocurrido. Y vamos ahora a ver al detalle, el resto del plan. Aquí estoy obligado a hacer una publicidad para mí, que yo soy coach y hago entrenamientos. Entonces estaría bien para seguir adelante a hacer un coaching, por lo menos que tú contestes a una pregunta simple. ¿Cómo te gustaría que sea tu vida? Y si tu sueño está aquí, en lo que estamos viendo, ¿no? Son logros grandísimos. Jacques Fresco estaría orgulloso de lo que estamos haciendo. Pues, ¿cómo te gustaría que sea tu vida? Y, pues, si, si tu sueño no está aquí, me lo puedes decir y conseguiremos lo que tú quieras, porque soy entrenador, sé, o sea, cuando se sabe todo esto, se saben las cosas pequeñas también. Y en cumplimiento del plan de la liberación de la humanidad, si tú no quieres ser libre, también me gustaría saberlo. ¿Por qué no? Y bueno, pues, y aquí el mismo teléfono para personas que no quieran liberarse, para conseguir unos trabajos forzados, el mismo WhatsApp y el mismo esto. No habrá ningún problema para personas que no quieran librarse de la esclavitud. Y ahora pasamos a otro bloque más concreto. ¿Qué conocimientos contiene el fraude? Y aquí yo ya veo que debo corregir, iré corrigiendo, pues casi todo el conocimiento contiene el fraude. Y luego ya de esta columna a la izquierda no decimos más, porque en realidad lo que quise decir, el conocimiento consciente, y lo describe la ciencia, y el conocimiento inconsciente lo estudia la psicología política y otras ciencias sociales. Pero en realidad yo creo que así con el rigor científico es difícil delimitar, porque el consciente y el inconsciente pues se conectan por la noche durante dormir. Y bueno, pero más o menos intenté explicar una idea que puede ser una hipótesis. Pues la clasificación del fraude, y aquí lo ponemos en el orden del más a menos duradero y potente. O sea, el más duradero y el más potente es el primero. Y esto según la concepción de seguridad planetaria, 10 minutos.
Seguridad planetaria de Rusia, CCCP, la Unión Soviética desde los años 1960 hasta el 90. Y sin embargo, este conocimiento que estaba naciendo entonces allí, esa concepción de seguridad planetaria, ah, no nos permitió conservar la Unión Soviética porque la mayoría de gente estaban aborregados, sin saber qué hacer. Es el único problema de la humanidad, que no es humana esa humanidad. Porque, bueno, como veremos después, fuera esto de aquí. Como veremos después, ah, mm, los zombie biorobot no deberíamos considerarles humanos. ¿Por qué? Porque no se guían por la conciencia. Son zombie biorobot. Uno va con una Biblia metida en la cabeza, saliendo por la oreja derecha. Otro con un Corán, y etcétera. O sea, la gente no piensan con su cabeza, sino van como los robots con unas instrucciones. Y claro, quien inventó todas estas religiones sabía lo que hacía. Por eso decimos que el fraude está en todo. Entonces, la primera categoría del fraude, el más duradero y el más potente, es el fraude a nivel de la visión del mundo, fraude metodológico. Entonces, las típicas falacias que tenemos, la estupidez y la trampa más grande que tenemos, que consiguieron instalar en las cabezas de la gente, es, la gente dice, el mundo siempre era así, ¿qué quieres? ¿Es que vas a cambiar el mundo? Yo muchas cosas las oí todavía cuando no sabía esas cosas, pero sentía, intuía que sí, que el mundo podría ser diferente. Yo sin tener ni puñetera idea, o sea, puñetera sí, pero la gente me lo decían, mis compañeros de la construcción, cuando yo trabajaba de inmigrante, empezaba de inmigrante en España. Entonces, tenemos aquí el fraude en esta categoría, fraude metodológico. Claro, la metodología es lo más importante que hay en la vida. Si no sabes cómo hacer las cosas, no puedes hacerlas. El know-how es el fraude de sistemas fundamentales como el sistema educativo, la filosofía y propiamente la metodología, que es la conexión, relación y corrección de los conocimientos. O sea, si no sabemos qué conocimientos son correctos, está mal. Si no sabemos relacionar esos conocimientos, está mal. Los especialistas de pena. Y claro, relación y conexión es lo mismo. Vamos a la segunda categoría. Se llama el grupo cronológico, pero así para simplificar lo llamé historia fraudulenta. Esta clasificación, toda esta clasificación, las primeras tres, coincide con los tan llamados medios generalizados del control de la humanidad, descubiertos en Rusia en estos años que dije antes. Entonces, el segundo grupo es cronológico, el cronológico, historia fraudulenta. Claro, lo que hacen los que escriben libros de historia, por supuesto que también saben lo que están haciendo. Entonces, ¿qué ocurre normalmente? Es que ocultan éxitos y periodos de la bondad de una sociedad justa. Por ejemplo, la URSS pudo, con el gobierno de Stalin, pudo resistir el ataque de todo el mundo, de todo el planeta capitalista, con nuestro socialismo, pudimos resistir. Claro, hubo cosas feas y hubo que hacer una purga, al igual que ahora, señor Trump, espero que sea así, está haciendo una purga en el occidente. Cuando acabemos con la purga veremos cuántos se quedan, ¿no? Entonces aquí vemos toda esta mentira sobre el comunismo, el socialismo, Stalin y todo eso. Entonces teníamos ese éxito
ese periodo de éxito, cuando pudimos resistir toda la industria occidental nazi que iba marchando hacia Rusia como un imperio romano, acostumbrados a saquear las tierras y querían eliminar con su doctrina aria, ¿no? Con su doctrina nazi, nos querían eliminar. Entonces, teníamos un periodo de éxito y después de la guerra, aquí está marcado el periodo hasta el asesinato de Stalin, que yo mismo creciendo en mi país, en la Unión Soviética, que nací en 1978, no sabía nada de esto sabía yo. Así como lo escondieron los delincuentes, la peor gentuza, los trotskistas, empezando por Khrushchev. Los que asesinaron a Stalin lo dejaron morir, lo envenenaron, cuando él, en estos años, 1950, ya estaba condenando intelectualmente. ¿Qué cosa podríais decir? Y no, igual muy poca gente lo averiguarían, pues estaba condenando metodológicamente el marxismo, al que llamó, bueno, el que llamamos ahora oscurantismo, porque el marxismo resulta que es una gran trampa que, bueno, es el tema es otro tema. Entonces, la historia fraudulenta ocultan periodos de éxito. Entonces, si no hay periodos de éxito, ¿en qué nos vamos a basar? En nada, pues nunca hubo éxito. El capitalismo es lo único que tenemos, lo mejor, claro. Y claro, ni el capitalismo existe, ni el comunismo existe, porque, y eso lo descubrí hace 3 días, es que me llegó bueno, que es así, o sea, ¿cómo de tontos nos tienen? Incluso a mí, que yo voy descubriendo cosas, a pesar de que lo había estudiado en la universidad, y los profesores de la universidad de economía hablan de la economía, pero no tienen ni puñetera idea de lo que están hablando. Esto es fatal, fatal. Solamente una profesora, que me acuerdo en la Universidad de Granada, donde yo estuve en el primero de económicas, solamente de ella, yo en el año 2004 oí los malditos usureros o una cosa así, varias veces. Entonces me quedé con el cuento, los malditos usureros. Yo no sabía ni lo que es la usura, porque esa palabra la gente normal ni la conocen, porque también está tergiversada. O sea, el mismo término lo tergiversaron, como la mayoría de términos están tergiversados en las cabezas de la gente. Por ahí viene la posibilidad de manipular cuando la gente tiene un cacao y o sea, un cacao en la cabeza tremendo y no saben lo que es cada cosa. Pues aquí vamos al tercer grupo, que ya nos permite un campo muy amplio, el fraude ideológico. Entonces, en la política es la falsa democracia de la mayoría, 50% más un voto, que es igual a una dictadura y que es igual a una guerra civil fría, sin matarnos en una guerra caliente con armas de fuego o físicamente, pero es una guerra fría, una guerra ideológica por la ignorancia de no poder llegar a la misma decisión. Lo podemos ver en caso de los partidos. Y aquí hay una gran ignorancia y maldad. Y maldad. Y o, ¿no? Una persona puede ser malvada o ignorante, pero malvados hay muy pocos, tanto arriba como abajo. Y también el mito de la democracia representativa, o sea, turnos rotativos de 4 o 6 años, de los que no nos representaron, de aquellos que no nos representaron jamás, ¿no? Es una ilusión, pero cuela hasta ahora. Aunque en el año 2010
en 2011, en 15M, hubo carteles, no nos representan. Aquí venimos al fraude en la religión, y es un fraude moral. Entonces tenemos un ejemplo del Antiguo Testamento, que es Torah, que lo supe hace poco también. El primer punto, todo poder es de Dios. Y claro, si ahora es de la gente oscura esta, pues nos dice el Antiguo Testamento que no. O bueno, es que yo no sé si esto si eso está solamente en el Antiguo Testamento. Creo que es para puede ser en el Testamento Nuevo también, porque es una religión falsa cristiana, la religión cristiana falsa es para los esclavos. Entonces, los falsos esclavos, ¿qué tienen que hacer? Bien, pues creer esto también, que todo poder es de Dios, también tienen que poner otra mejilla, ¿no? Y bueno, y no solo mejilla. Y eres siervo de Dios, o no, eres siervo del Señor o algo así. Bueno, aquí tenemos una cadena de servidumbre. Y también un fraude moral es que haya un pueblo elegido en el cual se inspiró, por ejemplo, Hitler. Y la tercera cosa así por nombrar un poco es la terrorífica falsa elección, una elección terrorífica para el pueblo elegido entre dominar o ser dominado con violencia, ¿no? Es decir, allí hay muchas líneas que zombifican la gente para esto. O tú dominas o te dominan. ¿Qué quieres? Una falsa elección, ¿no? Vamos al fraude en la economía. El primer punto, interés bancario mayor al cero, todo es usura. Segundo, fraude industrial, la obsolescencia planificada en la industria. Fraude moral, las costumbres de derroche, culto de lo nuevo, la moda, el ego y materialismo desmesurado, cuando la gente se preocupa mucho más en sus trapos y en cosas materiales que en su alma, digamos, en su espíritu. Fraude moral también está el fraude económico, ¿no? El fraude económico moral es cuando el humano y las fregonas, por decir, son factores de producción y se contabilizan en dinero. O sea, esto es un delito, ¿no? Y otro fraude moral filosófico, económico, es las armas, la prostitución, frutas, basura, cuentan en el PIB igual, Producto Interior Bruto. Podemos decir que es muy bruto, muy estúpido el Producto Interior Bruto, así. Fraude en la psicología. Psicología de Freud, dicen que es de Freud, pero Freud ya murió y no podemos saber. Pues la psicología de Freud alrededor de los genitales, y poca importancia en esa psicología se le daba al desarrollo humano hacia la divinidad. Y es un fraude religioso también. Ausencia de tipología de las facetas de la psique. Y ahora podemos, en esta psicología de la liberación, distinguir a la psique degenerada, cuando las personas pues usan drogas en exceso para degenerarse. Luego la psique animal, que es la normal, o sea, la innata, ¿no? Innata. Después la psique social, que es biorobot zombie. La psique demoníaca y después ya la humana. Para crecer hasta ser humano significa un poco de trabajo. Muchas gracias. Hasta la otra. Espero que hagan ese trabajo interior y que rebose hasta el exterior. Gracias. Adiós. Juntos podemos.